Buenas tardes, mi nombre es Adriana Camacho y el día de hoy hablaremos del impuesto al timbre. Iniciaremos con una breve reseña de la historia. Encontramos que el impuesto al timbre es uno de los más antiguos del mundo. Su origen se remonta al tributo aplicado a Roma durante la época de Justiniano. La versión moderna se presenta en la Europa del siglo XVIII. En Colombia, este gravamen existe desde la época de la colonia y se introdujo como impuesto de papel sellado y timbre. En el año 1880, mediante la Ley 46, se estableció y organizó el derecho del timbre nacional. Inicialmente se utilizó el sistema de estampilla, pero al ver que se falsificaban fácilmente se sugirió el uso de papel sellado. Posteriormente, este impuesto ha tenido varias modificaciones desde que se reglamentó en 1880. Dentro del concepto del impuesto al timbre encontramos que es un tributo documental que recae sobre los documentos públicos o privados que crean, modifican o extinguen obligaciones. Este impuesto es directo, ya que está destinado a gravar al sujeto que se le traslada riqueza por medio de un título o valor. Es formal en cuanto solo grava las formas escritas. El sujeto activo es el que tiene derecho a la prestación o pago. En este caso es la nación por medio de las autoridades fiscales, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El impuesto al timbre comprende recaudación, fiscalización, disposición, cobro, devolución y todos los aspectos concernientes con la obligación de cumplir con el impuesto. Como sujeto pasivo, el artículo 514 del Estatuto Tributario estipula que es el deudor del impuesto, el contribuyente y el responsable o agente de retención. Frente al contribuyente, el artículo 32 de la Ley 6 de 1992 dice que es el deudor o sujeto que resulta afectado económicamente ante el gravamen. El responsable o agente de retención, según el artículo 33 de la misma ley, dice que todos los agentes de retención, incluidos aquellos que sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir las obligaciones por disposición de la ley. Entre estos agentes encontramos los notarios, las entidades vigiladas por la superintendencia bancaria, los agentes de retención, las personas naturales y asimiladas, agentes diplomáticos del gobierno colombiano, bancos, almacenes generales de depósito, entidades emisoras de títulos, los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramiento. Entre las obligaciones de los agentes de retención encontramos que deben efectuar la retención del impuesto de timbre sobre los documentos públicos o privados en los que intervengan. Deben declarar y pagar los valores retenidos en los lugares y plazos que señale el gobierno y deberán expedir al contribuyente por cada causación y pago del gravamen un certificado de retención del impuesto de timbre según el formato que expida la DIAN. Como obligados solidarios, el artículo 34 de la Ley 6 del 92 nos dice que no son deudores del impuesto, pero por relación directa con el hecho generador se les obliga en determinadas circunstancias al pago del mismo. Son obligados solidarios los funcionarios oficiales que autoricen, expidan, registren o tramiten actos o instrumentos sometidos al impuesto o quienes sin tener el carácter de funcionario oficial desempeñen funciones públicas e intervengan en los mencionados hechos. Existe la presencia de un hecho generador que consiste en el otorgamiento o aceptación de documentos en el país o en el exterior, pero que se ejecuten en el territorio nacional o que generen obligaciones en el mismo y que contengan la existencia, modificación o extensión de obligaciones. Entre los elementos esenciales del hecho generador encontramos la existencia de un documento público o privado, el contenido obligacional del documento, el aspecto territorial del documento y de las obligaciones contenidas en él, la cuantía del documento también y el aspecto subjetivo de los otorgantes o aceptantes del documento. Frente al contenido del documento grabado con el impuesto a timbre, se debe tener relación con la obligación de dar, haciendo constar su constitución, existencia, modificaciones, extensiones, la prórroga o la cesión. Entre los documentos ya grabados están los títulos valores. La base gravable que estipula el artículo 519 del impuesto al timbre nacional se causa a la tarifa del 1.5%. En sí, podemos decir que el recaudo por impuesto al timbre nacional aporta a los ingresos de la DIAN el 0.2% del Producto Interno Bruto y se recauda mediante la retención. Muchas gracias.